Luego del repaso del video anterior, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en materia. Nuestra tarea es crear un controlador que nos va a permitir leer, crear, actualizar y borrar información de autores de nuestra base de datos. Vamos a empezar creando un nuevo modelo en una clase llamada autor. Lo primero que vamos a hacer es que por un tema de organización vamos a colocar esa clase en una carpeta. A la carpeta le llamaremos entities. La razón por la que le llamaremos entities es porque en esa carpeta colocaremos las entidades que se van a corresponder con las tablas de nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una clase dentro de esta carpeta. De nombre autor la clase. Vamos a tener una clase simple de dos propiedades, ID y nombre. El ID del autor y el nombre del autor. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un controlador en nuestra carpeta de controllers. Vamos a venir acá y vamos a escoger clase. Ciertamente podríamos escoger controller para que por nosotros se cree un controlador, pero quiero que lo hagamos a mano para que veamos los distintos elementos que intervienen en un controlador. Vamos a decir autor controller de nombre. Lo primero que tenemos que hacer para que esta clase sea un controlador es que su nombre debe de terminar en controller. Ya eso lo hicimos y vamos entonces al siguiente paso. Y es que esta clase debe de heredar de una clase base llamada controller base. Vamos a presionar control punto para traer este namespace. Luego debemos colocar API controller acá. API controller es un atributo que nos da ciertas facilidades que fue introducido en ASP.NET Core 2.1 y que nos trae un conjunto de convenciones que podemos utilizar para simplificar el código de nuestras acciones. Esta ventaja la veremos en unos minutos. Por ahora, vamos también a definir la regla de ruteo que se corresponde con este controlador. Si recuerdas, de Values Controllers teníamos la regla que decía API corchete controller. La idea de colocar controller entre corchetes es que automáticamente el endpoint de este controlador va a ser API/autor. Autor porque es el nombre del controlador, o por lo menos el prefijo de su nombre. La razón por la cual estamos empezando todos nuestros endpoints con API/ es más por un tema de convención. No es obligatorio hacerlo de esta manera, pero yo prefiero hacerlo así. A través de este controlador es que yo voy a poder crear, actualizar, borrar y leer información de autores de nuestra base de datos. Pero ciertamente para eso primero necesitamos una base de datos. Nosotros vamos a utilizar Entity Framework Core 2.2 y LocalDB. Ciertamente puedes utilizar otros motores de bases de datos como SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Yo usaré LocalDB porque viene por defecto con Visual Studio. De nuevo, si no tienes LocalDB, puedes utilizar otro motor de base de datos. Vamos entonces a configurar Entity Framework Core en nuestra aplicación. Vamos a crear una nueva carpeta, de nuevo por un tema de organización, para colocar nuestro contexto de datos. Le vamos a poner context a la carpeta y dentro de esta carpeta vamos a crear una clase. A esta clase le vamos a poner application dbContext. Como te decía, este va a ser nuestro contexto de datos. Aquí es donde vamos a configurar las distintas tablas de nuestra base de datos y también podemos configurar, utilizando el API Fluente, algunas de las configuraciones de las relaciones entre nuestros modelos y configuraciones a nivel de campos de nuestras tablas. Vamos entonces a heredar de dbContext, vamos a traer el namespace de Microsoft.Entity Framework Core y lo que debemos hacer ahora es crear un constructor en el cual vamos a colocar o le vamos a pasar un dbContextOptions, una instancia de dbContextOptions del tipo application dbContext, options, y a la clase base le vamos a pasar estas opciones. Básicamente esta es la manera estándar de configurar Entity Framework en un proyecto de ASP.NET Core. Vamos a indicar también que la clase autor se va a corresponder con una tabla de nuestra base de datos. Para eso colocamos una propiedad del tipo dbSet aquí. Decimos dbSet de autor y vamos a decir que el nombre de la base de datos va a ser, o mejor dicho, el nombre de la tabla va a ser autores. Vamos a traer el namespace correspondiente. Ya con esto hemos configurado que en nuestra base de datos va a haber una tabla llamada autores, cuyo esquema va a ser copiado a partir de las propiedades de la clase autor. Es decir, que la tabla autores va a tener dos columnas, ID y nombre.
Ahora vamos a ir a la clase Startup para configurar este contexto de datos. Vamos a venir al método Configure Services, vamos a venir acá y vamos a utilizar un método especial que sirve para configurar un contexto de datos en ASP.NET Core. Vamos a decir services add dbContext del tipo application dbContext, que es la clase que acabamos de crear, y en sus opciones vamos a configurar que queremos utilizar SQL Server. Yo te dije hace un momento que íbamos a utilizar LocalDB, pero ciertamente en la configuración vamos a colocar SQL Server, que vamos a utilizar SQL Server, que también es de Microsoft, pero en el connection string yo le voy a pasar una cadena de conexión a una instancia de LocalDB. Vamos a decir entonces configuration get connection string y vamos a decir default connection string. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo de uno de los proveedores de configuración el connection string. La idea es no tener el connection string hardcodeado acá porque es mala práctica, sino que lo estamos teniendo en una fuente externa de nuestra aplicación. En el módulo de configuraciones vamos a ver distintos lugares en donde podemos guardar el connection string o cualquier otro tipo de información que queramos que se mantenga segura. Por ahora nos vamos a conformar con utilizar el app settings. Vamos a venir acá. Podemos utilizar este app settings que tenemos aquí, el app settings.json. Podemos decir connection strings. Tienes que hacerlo exactamente como yo lo estoy haciendo. También puedes obtener el código fuente de esta aplicación de los recursos del curso. Y vamos a decir también aquí default connection. Fíjate que tenemos dos niveles, el nivel de connection string y el campo con default connection, y aquí es donde vamos a colocar el connection string. Aquí tenemos un connection string, el cual apunta a una instancia de LocalDB, en este caso MSSQL LocalDB. El nombre de la base de datos se coloca en Initial Catalog y su nombre va a ser mi primer web API M3DB de Database. Y como puedes ver, no estamos utilizando ni usuario ni password. Sin embargo, como te decía hace un momento, una de las razones por las cuales es mala práctica hardcodear el connection string en el código es porque si tú utilizas un usuario y password, entonces tú estás revelando dicha información a cualquier persona que tenga acceso a tu código fuente, lo cual no es muy seguro. Así que por eso se prefiere utilizar fuentes externas. Lo ideal sería colocarlo en un lugar donde ni siquiera cualquier programador tenga acceso a este, como por ejemplo una variable de ambiente del servidor. De nuevo, esto aprenderemos a hacerlo en el módulo de configuraciones. Por ahora, para este demo, colocar el connection string acá es suficiente. Vamos entonces a crear una migración. En Entity Framework, una migración es una clase de C# la cual contiene los cambios que van a ser realizados sobre la base de datos. La idea es que cuando hacemos cambios a nuestros modelos o a nuestro contexto de datos, podemos crear una nueva migración, la cual va a indicar los cambios correspondientes que se harán en la base de datos, para que reflejen los cambios que hicimos en nuestro código de C#. Dado que estamos utilizando Visual Studio, podemos ir al Package Manager Console que tenemos acá abajo. Si no lo tienes aquí abajo, puedes ir a Tools, NuGet Package Manager Console, y para crear una migración utilizamos el comando add migration y le podemos poner un nombre. Yo le voy a poner initial, de inicial. Si utilizas el .NET CLI, tú puedes utilizar el comando .NET ef migrations add-n initial, donde "-n" es para colocar el nombre de la migración. Vemos que tenemos un error. El error se debe a que hemos colocado un nombre del connection string acá y al parecer en la clase startup colocamos otro. Fíjate que aquí este nombre es diferente. Vamos a pegarlo acá y ya eso debería corregir el error. Vamos nuevamente a utilizar el comando add migration. Vamos a presionar enter y vamos a ver que ahora sí efectivamente se ha creado la migración. Fíjate que aquí se ha colocado una clase llamada initial, que es el nombre de la migración. Tenemos el método op y en el método op se indica que se va a crear una tabla, create table, el nombre de la tabla, autores, y las columnas, id y nombre, donde id es un entero y nombre va a ser un string. Y claro, también se va a crear un primary key, pkautores, donde dicha columna se va a corresponder con la propiedad id, tal cual era lo que esperábamos.
Vamos ahora a llevar estos cambios que se indican en la migración hacia nuestra base de datos. Dado que no tenemos una base de datos, Entity Framework Core la va a crear por nosotros. De nuevo, si utilizas Visual Studio, podemos ir al Package Manager Console y vamos a utilizar el comando Update Database. Y vamos a presionar Enter. Si estás utilizando el .NET CLI, puedes utilizar el comando .NET EF Database Update. Luego de que se haya ejecutado el comando, puedes ir a tu servidor de base de datos. En mi caso, en Visual Studio, yo puedo acceder a las instancias de LocalDB a través de la pestaña SQL Server Object Explorer, la cual si no tienes la puedes encontrar en View SQL Server Object Explorer. En mi caso yo estoy utilizando la instancia MSSQL LocalDB. Vamos a ampliar esto y esto acá. Y aquí podemos ver que tenemos la base de datos Mi Primer Web API M3. Y si ampliamos acá y vamos a Tables, que son las tablas de nuestra base de datos, vamos a ver que efectivamente tenemos la tabla Autores con las columnas ID y nombre, tal cual era lo que esperábamos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro controlador para poder interactuar con esta tabla.